Buenos días amigos. A continuación compartimos las diapositivas de nuestra presentación que no solamente contienen las ideas que Antoinette, Jim y yo compartimos con ustedes, sino que también tienen los aportes de ustedes en esta conversación que esperamos continúen dentro de sus escuelas. Así que voy a hacer un breve resumen de las diapositivas en inglés y les animo mucho a compartir esta presentación con sus docentes de inglés para así empezar a hacer un trabajo en equipo y seguramente también continuar la conversación con nosotros a través del correo electrónico. Muchas gracias. A continuación entonces vamos a ver el contenido de esta presentación. Vamos a empezar con una especie de autodiagnóstico de el aprendizaje de inglés en Chile y en Panamá, que tiene características muy similares al aprendizaje del inglés en Latinoamérica en términos generales. Vamos entonces a mirar las experiencias que ustedes han tenido con la enseñanza y el aprendizaje del inglés, después las políticas lingüísticas y educativas como el programa de inglés Abre Puertas en Chile, preocupaciones que ustedes puedan tener, y después vamos a pasar a una parte muy importante que tiene que ver con sus responsabilidades como educadores en ofrecer una educación de calidad con respecto a la enseñanza del inglés. Entonces Jim va a empezar a compartir unos de los principios fundamentales con relación a la pedagogía que a través de la investigación se ha observado presenta más oportunidades para los estudiantes y va a traer mejores resultados en el aprendizaje de una segunda lengua o lengua adicional. Después vamos a compartir la experiencia de Diana Jaraba con su Etno English, que nos la van a contar básicamente Diana y el profesor Adolfo Arrieta. Y vamos a hablar de posibilidades de hacer uso de una pedagogía transformativa en diversos contextos. Al final vamos a empezar a planear qué posibilidades o qué plan de acción ven ustedes posible realizar dentro de sus escuelas. Bueno, vamos a ver los elementos básicos de la enseñanza del inglés en Chile. Hay una regulación por parte del Ministerio de Educación que dice que el inglés debe ser enseñado a partir de quinto de primaria. También que los estudiantes deben de tener hora y media de instrucción a la semana como mínimo, y observamos algo que es muy común en Latinoamérica, que las escuelas públicas son las que menos recursos generalmente tienen para el aprendizaje del inglés, y básicamente estos recursos van aumentando según se va pasando al sistema privado. Es decir, las escuelas subvencionadas reciben o tienen más recursos generalmente. Las escuelas privadas en las cuales los estudiantes tienen que pagar tienen muchos más recursos y la enseñanza del inglés es más efectiva. Con relación a la metodología de enseñanza, vemos que de pronto en las escuelas públicas se trabaja más como de manera separada. Se hace un enfoque más fuerte en algunas habilidades de la lengua, como por ejemplo la escucha o la lectura, mientras que en las escuelas privadas se trabaja de manera más integrada las 4 habilidades de la lengua: habla, escucha, lectura y escritura. En esta diapositiva compartimos algunas de las experiencias y visiones que ustedes tienen con relación a la enseñanza del inglés. Por ejemplo, primeramente se destaca la importancia del inglés como una lengua a nivel global. También se expresa la preocupación de no
no tener unas guías claras para la enseñanza del inglés en la escuela preescolar, de tal manera que cada institución hace lo que mejor le parece. También se expresó el reto que es enseñar inglés en contextos rurales cuando los niños están teniendo dificultades con las clases que son en español. Y también se compartió una experiencia exitosa de la integración del francés y el inglés dentro de una escuela rural con 7 horas a la semana de instrucción en lenguas y el impacto positivo que ha tenido esta experiencia en la lectoescritura y las habilidades del lenguaje de los niños en general. Continuando con estas ideas, también se expresó la preocupación de que los laboratorios de lenguas no han demostrado ser efectivos. También en Panamá se habló del énfasis que se ha venido dando en desarrollar la competencia comunicativa en inglés en los profesores y estudiantes, y que esto ha conllevado la creación de más escuelas de inmersión privadas, lo cual aumenta la brecha que hay entre escuelas públicas y privadas, y por lo tanto las oportunidades de aprender esta lengua para niños de escasos recursos y niños de contextos privilegiados. En Chile también hablamos del programa de Inglés Abre Puertas, que ofrece muchas oportunidades, pero que la investigación que ha hecho el Ministerio de Educación demuestra que muchos de los profesores que enseñan inglés en Chile no son profesores calificados y preparados para la enseñanza de las lenguas. También los resultados en las pruebas de competencia lingüística que se han hecho a nivel nacional han demostrado que la escuela, la escuela como institución, a pesar de tener clases de inglés por muchos años y de buscar facilitar el aprendizaje de esta lengua, no se están obteniendo resultados satisfactorios a nivel nacional. Estas son más preocupaciones que tenemos y visiones con respecto a la enseñanza del inglés. Por ejemplo, hay muchas razones para enfatizar la enseñanza del inglés. Hemos visto que en países donde el inglés se enseña como lengua extranjera, debido a los procesos de globalización, hay un énfasis en el beneficio que el inglés puede traer para los ciudadanos de estas naciones en términos de oportunidades de empleo y de estudios. También hablamos de que no todos los estudiantes tienen acceso a profesores calificados de inglés y programas que les permitan alcanzar la competencia lingüística, que muchas veces las políticas lingüísticas como el Inglés Abre Puertas en Chile o Colombia Bilingüe en Colombia promueven. También hablamos de la preparación, la importancia de la preparación de profesores de inglés idóneos y el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio. A través de nuestra discusión también observamos cómo es muy importante para los directores de escuela y para todos los educadores de la comunidad educativa en general tener en cuenta cómo se está enseñando inglés y qué tan exitoso está siendo el programa de inglés de nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque al tener escuelas municipales con menos recursos y programas de inglés que no consiguen desarrollar la competencia esperada según las metas propuestas por el ministerio, y de otro lado tener escuelas privadas que sobrepasan estas metas, estamos aumentando la estratificación social basándonos en
la competencia lingüística en lo que los estudiantes saben de inglés. En las próximas diapositivas vamos a hacer una descripción muy general del programa de Inglés Abre Puertas en Chile, que muchos de ustedes ya conocen. El Inglés Abre Puertas en Chile ha traído muchísimas ventajas y una de ellas tiene que ver con la atención que se ha prestado a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y tenemos también muchos elementos de apoyo a la tarea docente de los profesores de inglés. Por ejemplo, tenemos campos de verano y campos de invierno para que los estudiantes y los profesores practiquen el inglés. Tenemos competencias de debates. Tenemos también becas que se están dando para hacer un semestre en países angloparlantes, y el apoyo que se está dando a los profesores de áreas rurales a través del programa It's My Turn. En términos generales, el programa de Inglés Abre Puertas ha traído oportunidades de desarrollo profesional docente para los profesores en ejercicio, y también ha contribuido a que los candidatos a profesor tengan acceso a becas y oportunidades de mejorar su competencia lingüística. El programa de Inglés Abre Puertas también trae consigo la aplicación de unos exámenes diagnósticos para mirar dónde va el proceso para cumplir las metas trazadas, y unas metas bastante ambiciosas con relación a la competencia lingüística que los estudiantes deben alcanzar a través del sistema educativo en general. Metas que son muy ambiciosas para el sistema público en las escuelas municipales y las escuelas subvencionadas, pero que en realidad las escuelas privadas con muchos recursos pueden alcanzar y sobrepasar sin ningún inconveniente. El propósito de nuestra presentación, como lo mencionamos antes, es precisamente empezar a pensar en nuestra responsabilidad como educadores en proporcionarle a los estudiantes una educación de calidad y una educación incluyente que le permita a todos los estudiantes tener éxito en el proceso de aprendizaje. Entonces, primeramente vamos a hablar de algunos principios básicos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. El profesor Jim Cummins les va a hablar también de unos modelos pedagógicos autocontenidos que van más allá de la transmisión del conocimiento a en realidad hacer uso de una pedagogía transformativa y crítica, y vamos a ver unos ejemplos de la aplicación de esta pedagogía crítica y transformativa para después pasar a pensar qué podemos hacer en nuestras escuelas. Como ya les había dicho antes, voy a hacer un resumen muy breve de la presentación de Jim, y quisiera invitarles a que compartan esta presentación con sus docentes de inglés y aprovechen esta oportunidad para hacer un trabajo en equipo, porque podemos aprovechar los recursos que hay dentro de la escuela. Si ustedes no hablan inglés, ustedes tienen docentes capacitados que les van a permitir abordar esta temática, con los que van a poder discutir más a fondo, por ejemplo, las ideas de Jim Cummins, y
con los que van a poder empezar a trazar unas metas. Me gustaría que ustedes aprovecharan esta oportunidad para empezar ese trabajo. Muy bien, entonces Jim nos va a hablar básicamente de 3 puntos fundamentales en la enseñanza de las lenguas. El número 1 es que la enseñanza de las lenguas funciona de manera mucho más efectiva si los estudiantes están interesados y comprometidos en el aprendizaje de la lengua. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue a través de el uso de recursos y elementos propios de las experiencias de vida de estos estudiantes. Si los estudiantes ven en el currículo de lengua extranjera que sus experiencias de vida, que sus realidades se reflejan en el trabajo que se está haciendo, esto va a lograr que los estudiantes se comprometan por aprender esta lengua. Número 2, es muy importante destacar que tenemos que pensar en la manera en que estamos enseñando en el aula, es decir, tenemos que ir mucho más allá de la transmisión de conocimientos, tal como la enseñanza de reglas gramaticales, y tenemos que abordar la construcción del conocimiento juntos, es decir, nosotros como docentes de inglés podemos saber obtener todo este contenido gramatical, el contenido de lo que se debe enseñar para alcanzar las metas trazadas con relación a la competencia lingüística, pero son los estudiantes quienes conocen muy bien su entorno y nosotros necesitamos aprender de sus experiencias de vida, aprender de su conocimiento, y es ahí donde se encuentran el conocimiento del docente y del estudiante, el momento en el cual estamos construyendo conocimiento de manera colaborativa. Y más allá de eso, Jim también nos dice que debemos pensar en una pedagogía transformativa que nos permita también hacer un análisis de las relaciones de poder existentes en el contexto donde están inmersos los estudiantes. Es decir, que nos permita ver cuáles son las razones por las cuales los estudiantes de pronto viven en una realidad que es distinta a la de los demás, es decir, qué factores de poder tienen impacto en sus vidas. Y el último punto que Jim quiere destacar es que el uso de textos de identidad son una herramienta muy valiosa para trabajar no solamente la lengua objeto de estudio, es decir, esta lengua extranjera, en este caso el inglés, sino también varias lenguas. Es decir, Jim nos dice que la lengua materna no es precisamente un impedimento o una dificultad más que nos permita aprender el inglés. No, al contrario, él dice los conocimientos que ya los estudiantes han aprendido en español muy fácilmente los pueden transferir a la lengua extranjera. Y Jim nos va a compartir varios ejemplos de textos de identidad. Un texto de identidad es precisamente un texto en el que el estudiante nos puede mostrar a nosotros los docentes, a la comunidad y al público en general, todas las riquezas que ellos traen a la escuela, todas sus experiencias de vida, lo que ellos quieran compartir en este texto. Y pueden ser textos bilingües o multilingües, multiculturales, y los estudiantes hacen una inversión en compartir todas sus cualidades, y esto
estos textos se publican, es decir, se comparten con la comunidad, y esto va a tener un efecto muy positivo en la autoestima de los estudiantes, que se va a reflejar en el aprendizaje de la segunda lengua. Hi everybody. First of all, my apologies that I can't be here personally to present some of the work that I and colleagues have been doing relating to language and literacy teaching in the Canadian context. However, I'll try to make three major points to give you some idea of the kind of work that I've been involved in. The first point that I want to make is that second language teaching works much better if students become engaged in carrying out personally meaningful activities in the target language. In other words, second language teaching should connect to students' lives and identities, both their present identities, what their background knowledge is, what their interests are, as well as their imagined identities, what kinds of things that they might be interested in the future, and imagined communities that they might want to join. So, for example, if somebody envisages themselves traveling a lot and English being something that is very important for that, then they're more likely to be engaged. The second point that I want to make is that in order to connect second language teaching to students' lives, we need to move beyond transmission approaches to pedagogy, which frequently place students in passive roles in the classroom. For example, learning grammar rules and vocabulary. In addition, the school principal must play an active role in putting the issue of pedagogical orientations on the agenda of the school. So transmission approaches to pedagogy are essentially teacher-centered roles where the teacher sees her job or his job as transmitting the curriculum to students, rather than the process being one of co-constructing knowledge with students being much more actively involved. And then the third point I'll try to make is that what colleagues and I have called identity texts can play a powerful role in engaging students in doing something personally meaningful and intellectually challenging in the target language. And technology provides new possibilities, new affordances for creating intellectually rigorous work and interesting work that students might write in the target language for multiple audiences. So, first of all, let me just go over what we know about immersion and bilingual education and second language teaching generally. The first point that I want to make is that teaching target languages as subjects often doesn't work very well because most students never reach a level or a threshold where they can do anything meaningful in the target language. If we look at the Canadian context and look at the way French is taught to most students here as a subject for 30 minutes a day, the results are anything but strong. We have good results for bilingual programs, for French immersion programs, but when French is taught just as a subject, results are disappointing for the vast majority of students. Things change when we look at bilingual programs where subjects are taught through a second language, and these can be put into place for both students from linguistic minority backgrounds as well as students from the majority language backgrounds. And they've been successfully implemented in countries around the world. These programs generally produce much better outcomes than teaching the target language as a subject. An important component of the success of bilingual programs is that spending instructional time through two languages entails no long-term negative or adverse effects on students' academic development in the majority language. So, for example, in Canadian French immersion programs, students who spend 50 to 70% of their time through French throughout the course of elementary school perform just as well in English as students who've had all their instruction through English, despite the fact that they've had much less time through English. And we can understand some of these findings from the fact that there's considerable evidence that the development of literacy in two languages entails linguistic and perhaps broader cognitive advantages for bilingual students. There's also an advantage in learning additional languages. So somebody who's already become bilingual will have an easier time acquiring a third language than somebody who's just monolingual. And the final point that I want to make is that research shows that there are significant positive relationships between the development of academic skills in first and second languages.
Therefore, in second language teaching, students L1, students' first language, is not the enemy. We should be teaching for transfer across languages. For example, in English and Spanish, there are all kinds of cognate relationships between the languages, resulting from the fact that both are heavily influenced by Latin and, to a lesser extent, Greek. In English, the cognate relationships, or the words that are related to Latin, are the less frequent, more academic vocabulary, but they still provide all kinds of possibilities for transference from Spanish first language to understanding the English first language words. So if you take a word like encounter in English, which is the kind of a less common synonym for the word to meet. I met John in Toronto. Then if a student knows the word encontrar in Spanish, it's very easy for them to infer what encounter means in English. So let me just give you an example of what I mean when I talk about identity texts and talk about students doing meaningful things in the target language, and how the student's first language can be a stepping stone to greater accomplishment in the target language. This is an example from a student who was an immigrant to Canada. He wrote this story in grade 6 when he was about 12 years old. His first language was Hebrew. He was from Israel. And when he arrived in Canada, he knew virtually no English. So he wrote a story as part of his regular class and the ESL, English as a Second Language component of that class, where he wrote it initially in Hebrew, and then he worked with a teacher in the school who spoke some Hebrew to come up with an English version of what he wrote. And he was interested in horses. His father had worked on farms in Israel, and he knew a lot about horses. So his story was about a famous horse race in the United States, the Kentucky Derby. And here's what Tomer says about the process of transference across languages in writing this text. He says that, I think using your first language is so helpful because when you don't understand something after you've just come here, it's like beginning as a baby. You don't know English and you need to learn it all from the beginning. But if you already have it in another language, then it's easier. You can translate it and you can do it in your language too. And then it's easier to understand the second language. He goes on to say the first time he couldn't understand what Lisa, his teacher, was saying except the word Hebrew, but I think it's very smart that she said for us to do it in our language because we can't just sit in our hands doing nothing. And so Tomer would not have been able to write a story in English when he did this. But by writing it initially in his first language and then working from that first language to English, his second language, he was able to write and publish on the web, publish on the internet, a dual language story in Hebrew and English, which a lot of people have read, a lot of people have enjoyed. He was able to send it back to friends in Israel who could read the Hebrew. His classmates in Canada read the English. And so it showcased his growing proficiency with the target language and also the fact that he's bilingual, or becoming bilingual. Here's what Tomer said about the process. When he was asked to answer some questions about how he, what he thought about writing stories in Hebrew first. He says, when I write a story in Hebrew, I feel I'm back to my old class in Israel. Sometimes I feel confused because I feel I'm in Israel again, and I start talking my first word in Hebrew. When he wrote this, he was less than a year into learning English. So obviously there are spelling mistakes, etc., but his ideas are very, very clear. Then he said, I like reading books in Hebrew in Canada because in Canada, people are speaking English. When I came to my home, I'm reading my books in Hebrew, and it's fun. In Hebrew, I can read any book I want, but in English, I need to read small books, and in Hebrew, I can read big books. And I think this is really interesting because what he's saying is that he's limited in how much fun he can get from reading in English because his English isn't good enough to read anything that might be of interest to him. In the same way, when students, for example, in Chile or Latin American countries are reading books in English, the level has to be reduced because their English is not good enough to read things that might be of interest to them.
So in this case, Tomer was able to use Hebrew as a stepping stone to English. He says, when I'm allowed to use Hebrew, it helps me understand English. I'm thinking in Hebrew and I write in English. If I read in English, I think in Hebrew and I understand more. So he's talking here about the cross-lingual transfer that occurs as we learn additional languages. And he's illustrating the point that students' first language is an important component in enabling them to do better in the second language and enabling them to carry out writing, to do different things that would be at their intellectual level, whereas without that support from the first language, they're not able to do that. So I spoke earlier on about the broad orientation to pedagogy, the broad orientation to teaching that is relevant here. And what I want to suggest is that if we want to enable students to do things that are meaningful in the target language, to invest their identities in it, we have to move beyond traditional teaching. We have to move beyond teacher-centered transmission approaches to teaching. And a number of people have made similar distinctions between different orientations to teaching or instruction. But this is one that has a little bit of a difference, because we're not putting the different orientations in opposition to each other. They just vary in how broad their scope is or how broad their orientation is. So you can see that a transmission orientation or a teacher-centered orientation occupies the middle space. It's got a fairly narrow focus, and it's the goal of the teacher is just to transmit the content, or in this case the language, to the student. The space in red represents a social constructivist orientation to pedagogy, and this broadens the space beyond transmission, and it incorporates the curriculum focus of transmitting information and skills, but it goes beyond that. It also focuses on the development among students of higher order thinking abilities based on teachers and students co-constructing knowledge and understanding. So there's a focus on inquiry, there's a focus on finding out new things, there's a focus on carrying out research, and either in the target language or reporting it in the target language. So it's a process of co-constructing knowledge between teachers and students. And then finally, the transformative orientation broadens the focus still further by emphasizing the relevance not only of transmitting the curriculum and constructing knowledge, but also of enabling students to gain insight into how knowledge intersects with social realities and power relations. The goal is to promote critical literacy among students. So the distinction between these three orientations to pedagogy is not one about which one is more legitimate. They're all legitimate. But it's rather a distinction based on the focus and the goals of instruction. And clearly, if we're only focused on transmission in that inner circle with the narrow focus, then that's likely not to be very engaging for students. As we get more intellectual challenge for students, and as we involve students in thinking about more social issues and using the target language, perhaps in a sister class connection, to inquire into these social issues, then student engagement is likely to increase significantly. So the broad framework that I've been using for a number of years to talk about what we need to do in terms of promoting strong second language and literacy attainment is that, first of all, we need to focus on getting students engaged in using the language or engaged in reading or writing in that second language. There's a direct relationship between engagement with the language and engagement with literacy and attainment. If we ask, how do we get students engaged with the second language? We need to do a few things. First of all, we need to scaffold meaning. And the metaphor of scaffolding is used to discuss how we can support students in
gaining access to content taught through the second language, but also supporting them in using the second language. So, for example, when Tomer wrote his story initially in Hebrew and then moved from Hebrew to English with the help of one of the teachers, that was a process of scaffolding. The first language enabled him to get his meaning out, and then he could talk with the teacher about how he could express this meaning in English. When we're teaching content through the second language, for example, in a bilingual program, we'll typically use a lot of visuals, graphic organizers, diagrams, etc., to help get the meaning across. The second component is that we need to connect to students' lives. It's got to be meaningful for them. We need to activate their background knowledge. Where background knowledge on a particular topic is lacking, we need to build that background knowledge. And if we connect to students' lives, then they're likely to get engaged. Thirdly, we need to affirm their identities. If they feel good about showcasing their growing knowledge of a second language, if they can use it in ways that they can share their insights with a broad audience who speak that language, then they're likely to feel affirmed. They're likely to feel that they have something to say, that they have linguistic talents, and that'll motivate them further. And then finally, we need to focus students' attention on how language works. As they're using language, as they're reading language, we need to constantly enable them to gain insight into how language is used. And we need to demystify how the language is used and reinforce it, ideally not just in the language class, but across the curriculum. So if we look at that framework, one of the things that we can examine that illustrates how it might work is the case of sister class connections. Now, these are situations where students in one location, might be Santiago in Chile, who might connect with students in Toronto. So students learning English in Chile might connect with students who are native speakers of English or who are first language speakers of Spanish, but more proficient in English in the Toronto context, and they might carry out joint projects together. And I was involved in a project that connected students from Toronto to students in Greece a number of years ago, and I'll give you some examples of that. But this sister class idea goes back many, many years. It goes back to the work of Célestine Freinet in France in the 1920s. And by the time of Freinét's death in 1966, he had established a network of classes around the world that were corresponding using the postal service, and there was about 10,000 of these classes, of these schools involved in this network. Mario Lodi in Italy did similar kinds of work on a smaller scale using the tape recorder, and both of them used the printing press to create texts and newsletters for sharing with sister classes. So there's a long history of this. It's not something new. The project that I was involved in was called Dialogos, and this connected students in the Greek islands of Rhodes and Cassis with Toronto, and it formed a doctoral thesis from somebody in Rhodes, Vasilio Curtis-Kazuli. So here's some examples of the kind of connection, the kind of real-world connection that students can engage in the target language when they're in this authentic communication situation. So here's an episode where students are focused on language itself. So Katerina is a student from Canada, and she's talking about Christmas. She says, I didn't have much of a Christmas this year because I was moving and we didn't put up a tree and stuff like that, but it was fun moving and stuff. Now, you're never going to find expressions like and stuff like that and stuff in any textbook. But this is the way grade 5, 10, 12-year-old students use the language. She goes on to say, on Christmas Eve, we went to my aunt's house and had a big feast, and me and Cousin Maria were chilling out. On New Year's Eve, we went to my mum's friend's house and celebrated it there, and we brought in 1999 with a really big bang. So you can see that there are misspellings here. There are grammatical expressions that strict
grammarians might find problematic, like me and Cousin Maria rather than Cousin Maria and I. But no young person in Canada that I've met is likely to say Cousin Maria and I. They'll all say me and Cousin Maria, even though it's technically grammatically incorrect. So expressions that come up in these authentic exchanges are ones that are engaging for students. They express the language as it's really used. And so expressions like stuff like that, chilling out with a really big bang, we had a blast, and what's up, fueled the students' curiosity and resulted in critical analysis of language forms when students in Greece talked about these afterwards in class. Another example from the same project was that Greek students carried out extensive research in both English, for example on the web, and Greek in local museums on topics such as ancient Greece. And as a result of this research, students in Greece came across the Elgin marbles, and they were curious about this. Who's this guy Elgin? And they found out that Elgin was a British diplomat stationed in Greece during the Turkish occupation, who basically gave the Parthenon marbles, priceless treasures, to the British Museum, and he transported them out of Greece without any permission. And so there's a lot of outrage still in Greece about this. So the students had never heard of this, but they wrote to the editors of Dr. Dig magazine, which was a web-based archaeological magazine intended for students, to complain about the magazine's use of the term Elgin marbles. And the point that they made was that students had that these marbles had been stolen, and they shouldn't be called the Elgin marbles. They should be called the Parthenon marbles. Another example that came up on this interchange was that students collaboratively completed a short story that was written by a well-known Greek children's writer called The Dance of the Ostriches. And the organizers of the project had approached Trevisas to ask him if he could contribute a story to the webpage and let students read it and talk about it. And he said, well, I've got this short story that I started, but I never got around to finishing. And so I've just got a couple of paragraphs. You can put those paragraphs up, and maybe the students can come up with different versions of it. So they put the paragraphs up in both Greek and English, and 80 different stories were written by the students. 59 stories were written by the students in Greece, 35 in Greek and 24 in English, and 21 stories were written by the students in Canada. And some texts used both languages. So again, this was an authentic task. Students were interested in what their partner students were, how they would finish the story. And again, it was authentic. It was use of language for real audiences, and it was highly engaging, and students cared a lot about what was in there. They constantly went back to the person in charge of the web wanting to revise their story a little bit more. And so what you see here is very different from what you find in typical second language classrooms. You find active use of language, you find identity investment, and you find students engaged. And that's certainly not the case in traditional second language classrooms. So I've used the term identity texts, and Tomer's story that we saw earlier on is an example of that. The term refers to artifacts that students produce. They take ownership of these artifacts as a result of having invested their identities in them. And then once produced, these texts, which can be multimodal, hold a mirror up to the student in which his or her identity is reflected back in a positive light. And then when the students publish these texts, and typically they'll publish them on the web as well as maybe in hard copy, and when they share them with multiple audiences, they're likely to receive positive feedback and affirmation of self in interaction with these audiences. So they hold a mirror up to students in which their identities are reflected back positively. Here's another example, a story written by 3 students from Pakistan called The New Country. And this is a 20-page story that was written by 3 students, one of whom knew very little English.
and yet, despite the fact that she knew very little English, she was a full participant in the story, and she contributed just as much as the others did. And so again, for her, the first language was a stepping stone to English. A website that was developed by a school a number of years ago, and it's still up, it's called the Dual Language Showcase. This is a school called Thornwood, just west of Toronto, has about probably 70 to 80 different dual language stories written by elementary school students in multiple languages. And there's one story here that illustrates just how creative and how artistically talented some of these students can be. This is a story called The Butterfly and the Flower by Ola, and I let Marlon and Antoinette read it through with you. Again, I hope you've had a very productive visit to Canada, and my apologies for not being able to be with you in person, but I'd be very interested in maintaining contact and working through Marlon in terms of any follow-up or questions that you might have. So thanks again. Bueno, hemos llegado a la presentación de la compañera Diana Jaraba y del profesor Adolfo Arrieta, y básicamente voy a dejar que ellos mismos les cuenten acerca de la experiencia de Ethno English a través de los cortos videoclips que hemos insertado en esta presentación, y también a través del artículo que está escrito en español que les comparto a través del correo electrónico. Bueno, hola, mi nombre es Diana Jaraba Ramírez, de Colombia. Un saludo para todos los asistentes, profesores de Chile, de Panamá y de todos los países del mundo. Gracias. Bueno, Diana, cuéntanos, ¿qué es Ethno English? Bueno, Ethno English es una experiencia significativa que toma los discursos artesanales de una comunidad indígena denominada Zenú, acá en el norte de Colombia, en el departamento de Sucre, quienes residen en comunidades rurales, y su actividad en la artesanía. Con esos discursos se buscó motivarlos a aprender inglés. En sí, es una experiencia que retoma todos esos discursos para que los niños indígenas de la comunidad Zenú se motiven a aprender inglés de un modo significativo, de un modo espontáneo, de un modo más natural para ellos, puesto que su contexto, su modo de vida están relacionados con la actividad artesanal, que ustedes de pronto conocen, que puesto que en el mundo se habla mucho de sombrero volteado, hay que observarlo, y el sombrero volteado lo hacen mis estudiantes, sus papás, toda la comunidad indígena Zenú, y ese elemento representativo y la manera como lo hacen, de qué lo hacen, quiénes lo hacen, en qué tiempo lo hacen, todas esas actividades las toman en Ethno English para contarlas en inglés y de ese modo motivarlos básicamente a que les guste el inglés. Eso básicamente es Ethno English. Muy bien, muchas gracias, Diana. Ahora quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo surgió Ethno English. ¿Qué situación en tu quehacer cotidiano como maestra te llevó a pensar en esta propuesta? Bueno, básicamente la situación que a uno lo motiva a realizar un cambio
en su trabajo, en su quehacer pedagógico, el inconformismo en los niños, de ver que ellos no quieren aprender, de ver que a ellos no les gustaba el inglés, de ver que a pesar que se implementaron estrategias, digamos, actualizadas, con tomada de textos, tomada de diferentes medios, ellos no les llamaban la atención. Pues hay que dejar bien claro que ellos residen en un sector rural, donde escasamente llegan las emisoras de radio, donde escasamente la televisión les llega señal solamente nacional, no les llega de otras partes, y la interacción con el inglés es poca. Entonces, esa apatía que ellos demostraban en el aula de clases, el rechazo hacia el inglés, a todos los trabajos, a no cumplir con las tareas, e incluso a no asistir a las clases, fue un factor motivante y detonante para que tomara conciencia de que había que darle un vuelco a la metodología, a la enseñanza hacia ellos, y lógicamente ese inconformismo me condujo lógicamente a un paso adicional, que fue averiguar quiénes eran ellos, dónde venían, qué hacían en verdad, y a partir de descubrir de lo que ellos eran, su esencia, que ellos eran en sí un cúmulo de elementos culturales muy ricos, y que ellos se desenvolvían comunicativamente mucho mejor cuando se hablaban de lo de ellos, de sus actividades artesanales, básicamente. Entonces, tocar ese puntico allí en ellos, puesto que hay que también dejar claro que ellos son bastante tímidos en la parte comunicativa. Este grupo indígena no tiene lengua nativa, la perdió hace ratico, y adicional a eso, no son muy, digamos, hipercomunicativos, son demasiado cerrados en la comunicación, solo responden con frases cortas, con gestos, lo que básicamente no me permitía enseguida averiguar quiénes eran. Entonces, toda la situación de dejadez, de que no les importaba el inglés, fue lo que me motivó a buscar una salida, y el non-inglés es la salida para eso.
Bueno, ¿y qué has conseguido? ¿Qué se ha logrado con EtnoEnglish? Bueno, básicamente algo muy importante, redescubrir que el estudiante que teníamos allí no es común, no es el mismo. O sea, había que desmontar la idea de que un estudiante es igual a otro y de que una comunidad es igual a otra. Eso hay que desmontarlo enseguida. Uno como docente tiene que saber que cuando va a trabajar en una escuela o en un colegio, a partir de que tiene primero que saber quiénes son los que están ahí en esa unidad, qué piensan ellos o todo lo que hacen ellos. Seguidamente, el proyecto permitió, como te dije, redescubrirlo. Segundo, conocer bien ese saber que tienen ellos cultural, esa riqueza que son ellos, y apropiarnos todos, solamente, digamos yo como docente de inglés, sino también toda el resto de la comunidad estudiantil y docente, de que había que darle un giro al currículo que teníamos allí y responder a sus necesidades, a sus condiciones de vida. El NOINE ha logrado aumentar la autoestima en ellos, a pensar que lo que ellos hacen es válido y tiene sentido, puesto que es claro aquí en Colombia que el trabajo de ellos en sí es muy mal pagado y para ellos ya no era muy satisfactorio trabajarlo. Pero cuando el No English quiere mostrar lo que ellos hacen, cómo lo hacen, ellos al retomar esos elementos se dan cuenta que lo de ellos es importante y ese autoestima, ese amor hacia ellos mismos, hacia lo de ellos, hace que el aprendizaje, o ha hecho que el aprendizaje sea más motivante, más interesante, y eso ha sido también un factor muy muy claro en que ellos se muestran muy interesados en aprender inglés y lo ven como si fuera muy fácil y las palabras y el mundo en que se les cuentan las cosas de ellos en inglés, ellos las ven varias veces y eso ha hecho de que su mundo, su visión de mundo como indígenas de la comunidad zenú haya cambiado a favor de la misma etnia, en el sentido de que han descubierto que el inglés es el camino que les permite mostrar al mundo lo que ellos son, quiénes son, lo que ellos hacen, y que saben que aún desde sus comunidades rurales, desde sus colegios, a través de páginas web, a través de internet, ellos pueden conectarse con el mundo y mostrar su artesanía, sus productos y contarle a otros de países extranjeros lo que ellos hacen. Es bien claro que estamos en una fase donde apenas están apropiando de los elementos lingüísticos del inglés, pero estamos en ese proceso. Muy bien, Diana, muchas gracias. Como el tiempo es corto, voy a hacer una sugerencia. Estaría bien si de pronto los educadores latinoamericanos que tenemos continúan la conversación contigo por correo electrónico, si alguien quiere saber algo más. Claro, cómo no, si quieren una conexión, mi email es dianluz927@hotmail.com o desde Gmail, dianluz27@gmail.com. Bueno, Diana, muchas gracias entonces. Gracias más. Gracias, que estés muy bien. A todos de Colombia. Ahora vamos a discutir una parte muy importante de esta presentación, que es precisamente las ideas que ustedes aportaron con relación a las diferentes actividades que podemos realizar en nuestras escuelas para poder garantizar a los estudiantes una mejor enseñanza del inglés. Las primeras ideas que surgieron fueron con relación a aprender el inglés
Como directores de escuela es importante ser un ejemplo para los demás integrantes de la comunidad educativa. Entonces, pensar en aprender inglés, también compartir las experiencias que ustedes tuvieron aquí en Canadá, las dificultades de comunicación que tuvieron por no hablar el inglés, y crear incentivos para miembros de la comunidad educativa, administradores o profesores, por ejemplo, que quieran aprender el inglés. Otro tema que surgió fue precisamente el relacionado con integrar las experiencias de vida en el currículo del inglés. Por ejemplo, hablamos de hacer un acompañamiento a los docentes para asegurarnos que estén enseñando más de lo que aparece en el libro, y hablamos también de hacer un acompañamiento en el caso de los directores de escuela que no hablan el inglés. Hablamos de hacer un trabajo en equipo con un docente de inglés que haya demostrado tener cualidades de líder, alguien en que ustedes puedan confiar, que los puede acompañar a hacer estas observaciones. Es muy valioso tener en cuenta que debemos hacer uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, y sus docentes son un recurso muy importante. También hablamos de los inconvenientes que puede presentar enseñarle a los estudiantes con textos de inglés que han sido producidos en el extranjero y que muestran realidades muy diferentes a las de nuestras escuelas. Y el último punto que compartió uno de los compañeros fue el hecho de que cómo podemos esperar que los profesores sean efectivos en su tarea de enseñar el inglés cuando les pedimos presentarle a los estudiantes conceptos que son ajenos a su realidad. Es un punto muy importante para reflexionar. En este grupo de ideas se destaca el trabajo colaborativo entre administradores, personal de apoyo al estudiante como psicólogos, y los docentes de inglés. Trabajar por asegurarse de que haya oportunidades de desarrollo profesional para los docentes de inglés. Un compañero compartió este comentario que me parece muy importante, que es: voy a retar a mis profesores a implementar nuevas formas de enseñar el inglés y voy a darles incentivos para que hagan esto. También se habló de integrar dentro del currículo materiales que sean mucho más relevantes dentro de nuestros contextos educativos para enseñar el inglés. También se planteó hacer uso de los recursos disponibles para las escuelas, por ejemplo, solicitar al Ministerio de Educación ayudas pedagógicas, por ejemplo, material como flashcards, afiches o pósters, libros, todo lo que por ley le corresponde a las escuelas municipales o subvencionadas, en este caso. También aprovechar los estudiantes, asistentes de inglés que vienen de instituciones educativas norteamericanas, y contratar profesores de inglés calificados. Hablamos también de aprovechar oportunidades para becas, como por ejemplo el programa Access, y revisar de pronto dentro de la documentación que tiene el Ministerio de Educación qué otras oportunidades de becas y de intercambios estudiantiles o de profesores hay. También hablamos de establecer un diálogo permanente con las
instituciones formadoras de docentes de inglés y dejarles saber que como empleadores lo que necesitamos en nuestra escuela son docentes que ofrezcan una experiencia dentro de la pedagogía crítica y transformativa para nuestros estudiantes, que enseñen más con base en las necesidades de nuestros estudiantes. Volviendo al tema de aprovechar los recursos existentes, si es posible incrementar el número de horas que los estudiantes pasan aprendiendo el inglés, ¿sí? Ya que, volviendo a las palabras de Jim, la investigación nos ha demostrado que los programas verdaderamente exitosos para el aprendizaje de una lengua son los programas de inmersión y no los programas en los que el inglés se ve como una asignatura más. Es decir, en los programas de inmersión tenemos diferentes clases cuyo contenido se imparte en inglés. Y en Chile existe la ventaja de aprovechar unas horas que son de libre asignación que nosotros podemos pensar en utilizar para la enseñanza del inglés. También se manifestó la preocupación con respecto a la contratación de docentes, porque para un director de escuela que conoce su escuela muy bien y sabe qué es lo que necesita, no es fácil contratar a un docente de lengua extranjera sin saber muy bien cuál es la competencia lingüística de este docente o cuál es su metodología o su visión acerca de la enseñanza de la lengua a nuestros niños. Y esto no es fácil si el director de escuela no habla el inglés en este caso. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante establecer ese trabajo colaborativo con nuestros docentes de inglés. Si tienes en tu escuela un docente de inglés, tienes 2 o tienes 3, por ejemplo, mira cuál de ellos tiene cualidades de líder y puedes establecer un diálogo permanente con este docente, un trabajo colaborativo para que cuando llegue la hora de contratar a un docente nuevo, la entrevista la puedan hacer juntos o la puedan hacer de pronto 2 entrevistas por separado y que una de ellas involucre a una persona que pueda evaluar la competencia lingüística de este candidato y también preguntar acerca de la parte didáctica. También se compartieron ideas muy interesantes acerca de buscar la forma de hacer la experiencia del aprendizaje de el inglés como lengua extranjera mucho más significativa y lograr la integración de actividades comunicativas dentro de las clases de inglés que busquen motivar a los estudiantes. También se habló de programas que existían anteriormente, como por ejemplo de amigos por correspondencia, que ahora se pueden hacer con mucha más facilidad gracias a al uso de las nuevas tecnologías. En Panamá, ya que se está construyendo el metro, uno de los educadores panameños también habló de una idea que suena muy bien, que es la de trabajar en la creación de unas guías acerca del uso del sistema de metro que sean en inglés y que involucren no solamente a los niños sino también a sus padres. Puede ser una de esas actividades que traiga el contexto de las experiencias de la vida cotidiana a la clase de inglés. También se habló de la posibilidad de invitar a padres de familia
que hablen inglés a servir como voluntarios en la escuela una vez a la semana o una vez cada 2 semanas para hacer actividades de lectura y servir como un apoyo a los docentes de inglés y también para que se empiece a crear un trabajo más colaborativo dentro de la comunidad educativa. Y para terminar, entonces hablamos de empezar a tomar cartas en el asunto. Todas las ideas son importantes por pequeñas que parezcan. Traer voluntarios a la escuela como padres de familia que nos puedan colaborar con estas actividades, hacer desfiles de moda en inglés, aprovechar oportunidades de becas como el programa Access, son buenos ejemplos. Muchas gracias y espero que continuemos esta importante conversación con ustedes y con sus docentes de inglés. Aquí está nuestro correo electrónico para que nos contacten en caso de cualquier duda o cualquier idea maravillosa que se les ocurra. Muchas gracias.